Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al nuevo webinario de IMI, Eliminación de Gases y Aire en Circuitos Hidrónicos, que va a presentar Antonio Asensio, gerente de Indelcasa, aquí en España. Como todos los webinarios que hacemos, Antonio va a hacer la presentación y todas las preguntas que quieran, por favor, pásenlas por el chat y las podemos contestar al final, donde habrá un debate. También recordarles que todo el webinario se está grabando en vídeo, por lo que si alguna persona no puede llegar hasta el final, lo podría ver posteriormente en nuestra página web o incluso en YouTube, donde los estamos colgando. De nuevo, muchas gracias por asistir y le paso la palabra a Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vuelvo a agradecerle vuestra presencia otra vez a este webinario organizado por IMI, al que nos han invitado a presentar. Mi nombre es Antonio Asensio, como ha dicho Víctor. Algunos ya me conocéis, otros, si no me conocéis, pues me encantado de conoceros de nuevo, encantado de conoceros otra vez. Bueno, hace ya un año mi compañero Álvaro Blasco dio una presentación sobre los separadores de lodos y gas y partículas y lodos en las instalaciones. Posteriormente yo también impartí un seminario sobre presurización en circuitos hidráulicos. Hoy vamos a hablar de la eliminación de gases y aire en circuitos hidráulicos. Los tres conceptos están muy ligados unos a los otros. Si os dais cuenta, la mayor parte de los fabricantes de sistemas de presurización, es decir, vasos de expansión, tienen tres líneas de fabricación. Por una parte fabrican vasos de expansión y presurización y por otra parte fabrican separadores y desgasificadores. Separadores de partículas, separadores de aire y desgasificadores. Bueno, esto es porque este tipo de equipos la misión que tienen es conseguir que el agua que lleva un circuito de calefacción o refrigeración, el agua como fluido calor portador, esté en las mejores condiciones posibles para garantizar la eficacia del circuito, para garantizar su fiabilidad, su durabilidad y, por lo tanto, el confort para los usuarios finales. Es importante decir, siempre insisto lo mismo, cuando me preguntan en alguna reunión, bueno, pregunto cuál es la mejor forma de eliminar o de evitar los problemas del aire y los gases en las instalaciones. Dejo esa pregunta ahí. Algunos seguramente que tienen la contestación ya. Bueno, la contestación es la selección de un buen sistema de presurización. Últimamente me canso de ver instalaciones, sobre todo en reformas de salas de calderas en comunidades, donde se instalan instalaciones, por ejemplo, como hace poco en una instalación en Asturias nos han consultado un circuito de 55 metros de altura para instalar un desgasificador porque tienen problemas de aire porque están utilizando 5 vasos de expansión normales convencionales a 10 kilos de presión. Es normal que esa instalación tenga problemas de aire porque el sistema de presurización está mal seleccionado. Habiendo en este tipo de circuitos o habiendo en el mercado sistemas de presurización con compresor, con transferencia de masa, con bombas, con compresor, etcétera, donde podemos ajustar la presión correctamente, es probable que los problemas de gases que tengan esos circuitos sean mucho menores. Evidentemente, ese tipo de instalaciones, los problemas los genera una mala elección del sistema de expansión. Recuerdo que mi amigo, ahí hace unos años, compañero de trabajo, Jesús de Lara, si está aquí le saludo, si está viéndolo le saludo, decía que había gente que se daba martillazos en la cabeza y para evitar el dolor de cabeza se tomaba una aspirina. Cuando lo lógico hubiera sido dejar de darse martillazos y tomar la aspirina de vez en cuando. Bueno, pues en este tipo de problemas que tenemos con el aire muchas veces nos ocurre lo mismo. Nos damos martillazos en la cabeza, elegimos un mal sistema de presurización y luego buscamos una aspirina para utilizarla continuamente, que es el desgasificador para limitar los problemas de aire. Bueno, o sea, que lo primero que tenemos que tener para eliminar los problemas de aire son buenos equipos de expansión. Bueno, y dicho esto, vamos a entrar directamente en lo que es la presentación. Si me permitís, voy a apagar la cámara para que tengamos la pantalla completa. ¿Vale? Muy bien. Bueno, y voy a poner el cursor en modo punteros láser para... Muy bien. Bueno,
¿Qué entendemos por aire en las instalaciones térmicas? Antonio, Perdón. no se ve la presentación. Sí, voy. Perdón. Que no le he dado al mostrar la presentación. Ya se ve, ¿no, Víctor? Sí, correcto. Vale. Decía, a ver si, perdón, un momentito que tengo que volver al puntero. Decía que ¿qué entendemos por aire en las instalaciones térmicas? Bueno, pues lo que entendemos por aire en las instalaciones térmicas es un conjunto de gases que están acompañando al agua del circuito, ¿no? Y ese conjunto de gases, ¿de dónde viene normalmente? Pues del aire atmosférico, ¿no? El aire atmosférico está compuesto en un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y una parte pequeña, un 1% de otros gases, ¿no? Y además de este aire atmosférico, también en los circuitos hidrónicos existen otros tipos de gases en mucha menor cuantía, como son CO2, metano, hidrógeno. ¿De dónde provienen tanto el aire como los gases estos adicionales que estoy hablando? Bueno, por la mayor parte de las instalaciones, la mayor parte de los gases, sobre todo el aire, lo que entra es a través del agua de llenado. Cuando llenamos un circuito, el agua que utilizamos del agua de red es un agua saturada en gases, en unas condiciones determinadas de presión y temperatura que vienen determinadas por la ley de Henry, que luego la vamos a pasar por encima para ver qué decía Henry sobre la solubilidad de los gases en los líquidos. Bueno, entonces cuando llenamos un circuito de agua, lo estamos llenando agua saturada en gases, ¿vale? Por otra parte, otra fuente importante de entrada de aire a las instalaciones son las paredes permeables, es decir, paredes como pueden ser las tuberías plásticas que no tengan barrera de oxígeno, las membranas de vasos de expansión. Vuelvo a decir lo mismo, un vaso de expansión de mala calidad es una fuente de problemas, es un equipo que utiliza una membrana con mucha permeabilidad, en la cual es muy fácil pasar aire a presión que hay dentro del vaso, oxígeno, nitrógeno, etcétera, al agua a través de la pared de la membrana. Hay que utilizar vasos de expansión que tengan una calidad suficiente en cuanto a las membranas, que sean lo menos permeables posibles. Son normalmente las membranas de caucho butírico. Vale. Las tuberías plásticas, importante, también creo que lo comenté en la otra presentación de la presurización. Antiguamente, cuando empezaron a instalarse tubería plástica como suelo radiante, y esta tubería plástica no tenía barrera de oxígeno, pues hubo fabricantes de calderas que se dieron cuenta que sus calderas duraban 4 o 5 años, calderas robustas, como se fabricaban antiguamente, muy sólidas, y duraban 4 o 5 años por problemas de oxidación. Entonces se dieron cuenta que a través de los plásticos del suelo radiante, pues el oxígeno que se ha ido consumiendo, ahora lo vamos a ver, en la oxidación de las partes férricas de la instalación, vuelve a entrar a través de esas paredes por presión parcial de vapor. Vale, bueno, entonces ya tenemos 2 puntos por dentro de los gases y el tercer punto son reacciones químicas que se producen en la instalación. Esto es mucho más limitado, ¿eh? Electrolisis por diferencias de pares galvánicos, formación de lodos, descomposición de lodos orgánicos, etc. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la ley de Henry. Hemos dicho que el aire entra a las instalaciones en gran parte por el agua de llenado. Henry fue un químico inglés que en el siglo XIX estudió el comportamiento de diferentes líquidos con respecto a los gases, ¿no? Entonces vio que para el agua, pues el agua era capaz de tener gases disueltos en diferentes concentraciones según fuera su presión y su temperatura. En esta gráfica vemos en el eje de ordenadas la temperatura, en el eje de abscisas vemos la concentración de gases en el agua y las diferentes gráficas son para diferentes presiones, ¿no? Entonces vemos que para una misma presión, por ejemplo para esta presión de 3 bares, cuando vamos aumentando la temperatura, la concentración de gases que tenemos, por ejemplo a 90 grados, es mucho menor que la concentración de gases que tenemos a 10 grados. Bueno, y a su vez vio que cuando aumentaba la presión en un líquido, la concentración de gases era mucho mayor. Es decir, los gases disueltos eran mucho mayor a mayor presión que a menor presión. Quiere decir que la solubilidad de los gases en el agua es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura, ¿vale? Y esto en un circuito hidrónico,
circuito donde vamos a cambiar las condiciones de temperatura y de presión constantemente, temperatura por los cambios que se producen en los generadores térmicos, bien sea calderas o enfriadoras, diferencia de temperaturas de los circuitos, o diferencia de presión en función de en qué punto con respecto a la altura de la instalación nos encontremos. Cuanto más alto estemos, el agua esté en el circuito, menos presión soportará. Bueno, pues estos cambios de presión y temperatura son los que nos producen también muchas veces los problemas de aire en las instalaciones. Vale. De los gases que metemos en las instalaciones, perdón, se van a comportar de forma diferente según entran, ¿no? Sobre todo en la parte del aire, ¿no? Hemos dicho que el aire tenía un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno. Bueno, pues el oxígeno es un gas muy reactivo y en el momento que entra con el agua en la instalación va a reaccionar con las partes férricas del circuito y oxidándose y se va a consumir. Sin embargo, el gas es un gas inerte, es decir, va a desaparecer. Voy a presentar ya también la última gráfica para que lo veáis. Sin embargo, el nitrógeno es un gas inerte y su concentración va a aumentar porque desde que llenamos la instalación hasta que la ponemos en funcionamiento, por los aumentos de presión que tenemos, va a ser capaz de tener más gas disuelto. ¿Vale? Entonces, la curva amarilla en este caso esto es tiempo desde que llenamos la instalación, la curva amarilla es la concentración de oxígeno. Ya vemos que la concentración de oxígeno en muy poco tiempo se convierte prácticamente en cero, porque todo el oxígeno que teníamos ha reaccionado con las partes férricas de la instalación. Sin embargo, el nitrógeno, que es las curvas verdes, va aumentando su concentración a lo largo del tiempo, hasta un determinado valor. ¿Vale? Los problemas de aire, burbujas, etcétera, que tenemos en la instalación van a ser normalmente creados por el nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no llenemos un circuito, no repongamos agua en un circuito, el oxígeno se va a consumir. Si se consume, no va a haber condiciones propias para que se genere oxidación, con lo cual esto sería perfecto para evitar el deterioro por oxidación de las instalaciones. La oxidación ya sabéis que conlleva reducción de las paredes, conlleva fugas, conlleva generación de partículas y de lodos, que luego van a erosionar a su vez las instalaciones, etc. Bueno. A ver si desde aquí mejor, vale. Vale. ¿En qué forma nos vamos a encontrar el aire o los gases en la instalación? Ya hemos visto cómo entran, pero ¿en qué forma nos lo vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a encontrar en tres formas diferentes. Por una parte, bolsas de aire en los puntos más elevados del circuito o en los tuberías con falsas pendientes, zonas donde en forma de U invertida, tuberías con U invertida. Bueno, estas bolsas de aire se eliminan mediante purgadores normalmente o por desgasificadores por depresión. Luego lo vamos a ver. Una forma eficaz de mejorar o de evitar en lo posible esta formación de bolsas de aire es con la presurización, es decir, sobrepresurizar ligeramente la instalación para favorecer que ese gas que está libre se disuelva. Vale. La segunda forma con la que nos encontramos el aire en la instalación son en forma de burbujas y microburbujas, ¿vale? Burbujas que van en el lecho del fluido a través de las tuberías movidas por las bombas de circulación, que cada vez van siendo más pequeñas, son la formación de esas microburbujas que digo, que son las que forman ese color lechoso a veces que tiene el agua, ¿no? Esas microburbujas y burbujas, los purgadores automáticos van a ser incapaces de eliminarlas. Las vamos a poder eliminar bien con separadores de burbujas o microburbujas o bien con desgasificadores por depresión, que luego vamos a verlo también. Y la tercera forma en la que nos encontramos los gases en la instalación es cuando los gases están disueltos, es decir, que las moléculas del gas están intrínsecamente rodeadas por las moléculas del fluido. ¿Vale? La única forma de eliminar este aire disuelto en el agua es liberándolo y eliminándolo. Para liberarlo de acuerdo a la ley de Henry, lo vamos a hacer de dos formas. ¿Vale? ¿Vale? Esto es lo mismo que hemos dicho. Lo podemos liberar aumentando la temperatura, lo que he dicho anteriormente, lo que decía Henry. Cuanto mayor temperatura tenemos, menor capacidad de tener los gases disueltos tiene el agua. Todos nos hemos fijado que cuando ponemos una cazuela al fuego y la ponemos a calentar el agua, en las paredes de la cazuela se forman burbujas. Bueno, esas burbujas son
esa parte de gas disuelto que pasa a estado libre porque hemos aumentado la temperatura. El agua ya no es capaz de tener toda la concentración de gases disueltos y libera gases que se quedan en forma de burbujas pegadas a las paredes. Bueno, ese fenómeno también lo vamos a ver luego. ¿Por qué se quedan pegadas a las paredes? Es un fenómeno que se llama coalescencia, que luego lo vamos a ver y lo vamos a utilizar para eliminar aire con los separadores de microburbujas. Vale. La otra forma que tenemos de eliminarlos, liberar los gases que están disueltos es a través de la disminución de la presión. También lo decía Henry. Cuanto menor presión tenemos, menor capacidad tiene el agua de tener gases disueltos. Esto es como cuando haremos una botella de cava, de un refresco con carbónico. En cuanto quitamos la tapa, liberamos presión y los gases que están disueltos pasan a estado libre. Bueno, pues en una instalación nos pasa exactamente lo mismo. El agua que está en la parte más presurizada de la instalación, que es la parte de abajo, cuando sube hacia arriba va perdiendo presión y estos gases que están disueltos pues van pasando a estado libre. ¿Vale? Vale, ya tenemos las formas en las que podemos liberar los gases disueltos. Bueno, vamos a estudiar ahora los métodos que tenemos, las técnicas que hay actuales para eliminar aire en los circuitos. Bueno, la técnica más clásica y que conocemos todos son los purgadores automáticos. Pero un purgador automático va a tener muy poca capacidad de eliminar aire. Va a eliminar las grandes bolsas de aire, pero sobre todo nos va a permitir que cuando llenamos el circuito saquemos el aire que hay en las tuberías y cuando vaciemos el circuito permitamos que entre aire a las tuberías para evitar el vacío. ¿Vale? Y a su vez es capaz de eliminar esas grandes bolsas de aire que hay en los puntos altos de la instalación. Vale. ¿Cómo funciona un purgador? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Más o menos, pero un purgador es un depósito, a ver, perdón un momentito, aquí. Es un depósito con un flotador asociado a una válvula que es capaz de obturar una salida, dejarla abierta o obturarla, cerrarla, ¿no? Ahora el purgador está sin agua, vamos a llenar las tuberías. Bueno, y empezamos a llenar las tuberías, vamos llenando la instalación con agua, llega un momento que el agua llega al nivel del flotador y el flotador va subiendo hasta que cierra y obtura la salida de aire, ¿no? Está sacando aire hasta que llega a ese nivel en que ya lo cierra. Vale. Solo volverá a actuar cuando la presión en la parte amarilla del depósito, ahora que está dibujado en amarillo, pues coja más presión que la parte del agua, con lo cual volverá a bajar el flotador, deja salir una cantidad de aire y lo volverá a cerrarlo otra vez. Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos una burbuja en circulación? Bueno, pues cuando tenemos burbujas en circulación, esas burbujas, por la propia velocidad del agua, van a ser arrastradas sin que el purgador sea capaz de captarlas. Bueno, ¿dónde se deben instalar los purgadores automáticos? Pues, lógicamente, se deben instalar en los puntos altos, que es donde más bolsas de aire tenemos. Vale, en zonas no invertidas también. Vale. Segunda forma de eliminar aire. En este caso ya estamos hablando de los separadores de burbujas y microburbujas. Bueno, los separadores de burbujas y microburbujas tienen la misión de retener las burbujas que pasan a su través, aumentarlas, es decir, agruparlas de forma que cojan un tamaño suficiente para que elevarse y salir a través del purgador que hay en la parte superior. Este purgador que tenemos aquí, bueno, se elimina a través del purgador. Vale. ¿En qué están basados estos separadores? Bueno, se basan básicamente en una reducción de la velocidad de paso que hay a través del separador. Son equipos que se instalan en línea. Entonces, voy a ir un momentito para atrás esta parte del separador tiene más volumen que propiamente la tubería, con lo cual la velocidad en esta parte es inferior a la velocidad de la tubería. Es decir, reducimos la sección de paso, aumentamos la sección de paso, perdón, y reducimos la velocidad. Con lo cual las burbujas tienen capacidad de elevarse ligeramente. Bueno, aparte de eso, vamos a aprovechar el fenómeno de coalescencia que decíamos antes de la cazuela. Bueno, pues los fabricantes utilizan diferentes métodos para incorporar internamente en el separador unos elementos que tengan una superficie muy elevada, múltiples aristas, de forma que esas burbujas que pierden velocidad vayan siendo captadas, se queden pegadas, digamos, a esas partes del separador, internas del separador, y se vayan agrupando poco a poco, de forma que cojan un volumen suficiente para ir subiendo y ser eliminadas a través del purgador. ¿Vale?
¿Qué eficiencia tienen los separadores de microburbujas? Bueno, esta es la ley de Henry explicada de otra forma. Aquí tenemos los gases disueltos, la concentración de gases disueltos, aquí tenemos las presiones y aquí tenemos las curvas de temperatura, ¿vale? Supongamos que tenemos una instalación de 20 metros de altura, bueno, 15 metros que la llenamos a 2 kilos de presión y que la llenamos a 10 grados centígrados de temperatura. La concentración, según la ley de Henry, tenemos de gases disueltos en esas condiciones es en torno a 55 mililitros de gas por litro de agua, ¿vale? Calentamos, es un circuito, vamos a suponer que es un circuito de calefacción, lo calentamos y lo calentamos hasta 85 grados, 85, 90 grados. Bueno, una vez que lo hemos calentado, por la ley de Henry también, lo que ocurre es que la subida de los gases disminuye. En este caso, en estas condiciones de 2 kilos de presión y 85 grados de temperatura de impulsión, la cantidad de gases que puede tener disuelto el agua son 20 mililitros por litro. ¿Qué quiere decir? Que el separador será capaz de, si somos capaces de retener todas las partículas, de captar todas las burbujas, perdón, será capaz de captar 35 mililitros de burbujas de aire por cada litro de agua. Vale, ¿dónde se instalan estos equipos, los separadores de microburbujas? Bueno, pues lógicamente donde se genera la burbuja, que hemos dicho por la ley de Henry, en el punto de mayor temperatura, ¿vale? A la salida de caldera. Siempre que sea posible en salida de caldera o en retorno de enfriadora. Y siempre que sea posible en el punto más alto de la instalación. Está claro que hay instalaciones donde la sala técnica está en la parte inferior, bajo a nivel de suelo o bajo rasante. Hoy hay instalaciones donde está encubierta. Pues cuando la instalación está encubierta, si es una instalación de frío o de calor, un separador de microburbujas es perfectamente eficaz en ese punto. Pero según vamos aumentando, ahora vamos a ver también las limitaciones que tiene, según vamos aumentando la altura que hay del circuito por encima del separador, se va haciendo cada vez más ineficaz. Vale, vamos a hablar de las limitaciones del separador. Bueno, en esta gráfica vais a ver que tenemos un campo de trabajo en gris oscuro y un campo de trabajo en gris claro, ¿vale? Y una curva o una recta que divide los dos campos. Bueno, la parte inferior es donde es el campo de trabajo donde el separador de microburbujas es eficaz. Es eficaz de forma amplia, ¿eh? Entonces, en la parte inferior vemos las temperaturas de trabajo y en la parte de la izquierda las alturas del circuito, ¿vale? Entonces, supongamos instalación de calefacción que vamos a trabajar en impulsión a 85 grados, bueno, pues 85 grados, subimos hacia la curva y vemos que estamos hablando de una altura de circuito de unos 14 metros. Altura de circuito por encima del separador. Es decir, que en instalaciones de calefacción, si tenemos alturas por encima de 14 metros, la eficacia de separación ya va disminuyendo. Las burbujas muchas burbujas siguen disueltas en el agua, no las hemos separado con el calentamiento. Entonces, cuando van subiendo a través de la instalación, las tuberías, vamos perdiendo presión y es ahí donde se van generando los problemas. Es ahí donde el aire los gases disueltos van a aparecer en estado libre, con lo cual el separador, va a tener muy poca eficacia. Si estamos hablando de una instalación de frío, vamos a suponer un retorno, o sea, el momento que la instalación esté parada, que estemos en 30 grados, que es el punto de mayor concentración de gases, pues estamos hablando de una altura de 5 metros. Quiere decir, básicamente, los separadores de microburbujas son útiles, lo que he dicho antes, cuando las salas técnicas están en cubierta o en instalaciones de calefacción, cuando tenemos una altura de edificio en torno a 4 plantas de altura. 4 o 5 máximo, ¿vale? Y a partir de entonces, de esas condiciones de trabajo, la eficacia del separador se reduce de una forma rapidísima y súper drástica. Bueno, segunda limitación que tienen los separadores. Ya hemos dicho, la primera es la altura por encima del separador. La segunda es la velocidad de paso que tiene el agua a través de ellos. Para que el separador tenga una buena eficacia, la velocidad de paso que tiene que tener internamente y que las burbujas sean capaces de ir subiendo, pegándose por coalescencia y eliminándose a través del purgador, es en torno a 0,3 metros por segundo, que equivale a, estos son equipos que se instalan en línea, creo que lo sabemos todos, pero bueno, lo repito, se instalan en línea, entonces la velocidad de paso para los que están diseñados normalmente es para 1,5 metros por segundo, que equivalen a esos 0,3 metros por segundo interiores.
Todas las velocidades de paso superiores a 1,5 metros por segundo hacen que las burbujas pasen de un lado al otro del separador sin que sean captadas. Con lo cual, cuanto mayor sea la velocidad de paso, menor es la eficacia de este tipo de aparatos. Vale. En instalaciones de calefacción, 1,5 metros por segundo, pues es habitual. 1,5, 1,6, 1,3. Bueno, en instalaciones de frío, normalmente ya estamos yendo a velocidades de paso superiores. Con lo cual, muchas veces los separadores de microburbujas no tienen la eficacia que tienen que tener. Sí que es cierto que el separador no capta el 100% de las burbujas que pasan por él, sino que capta una pequeña parte de las burbujas que pasan por él. Pero el agua está en proceso cíclico. Quiere decir que cada vez que pasa el agua, a través del separador se capta una pequeña cantidad y se va eliminando. Con lo cual, bueno, cuando tengamos 2 metros por segundo, la eficacia será mucho más lenta, ¿eh? Bien. Vale. Una comparativa simplemente de la capacidad que tiene un purgador o un separador de eliminar gases en un circuito. Bueno, las curvas de arriba son los purgadores situados en diferentes posiciones. Bueno, 1, 2 y 3. Vale, vemos que la posición 2 es la más eficaz en cuanto a eliminación de aire. Vemos la curva del separador, perdón, que es esta de aquí, que llega hasta la saturación, esta línea de saturación de concentración de gases disueltos en el agua, y vemos que la diferencia es importantísima. Es decir, un separador de microburbujas en unas buenas condiciones de trabajo, altura por debajo de 15 metros, altura de circuito por debajo de 15 metros, o velocidades de paso inferiores a 1,5 metros por segundo, pues es altamente eficaz. Vale. Tercer método de eliminación de aire. Hemos visto purgadores automáticos, que los conocemos todos, separadores de microburbujas, cada vez más utilizados, y ahora vamos a hablar de desgasificadores. Desgasificadores que va a haber varios tipos, ¿vale? La misión de un desgasificador va a ser hacer que los gases disueltos pasen a estado libre, captarlos y eliminarlos de la instalación, de forma que consigamos que el agua del circuito esté completamente subsaturada. Es decir, que sea capaz de disolver gases que haya en otros puntos. Vamos a ser capaz, con un aparato que esté instalado en la parte baja del circuito, eliminar el aire que se haya podido formar en los puntos más elevados. Por eso, a veces, y para facilitar la terminología, yo lo llamo purga centralizada de las instalaciones. Es conseguir que el agua de la instalación esté por debajo de su equilibrio, de acuerdo a la ley de Henry, y que sea capaz, como está por debajo de su equilibrio, va a tener necesidad de volver a disolver gases, bien sea en los puntos altos, bien sea en las pendientes mal realizadas, bien sea una nueva aportación de aire a través de un llenado, etc. Bueno, hay dos tipos de desgasificadores por depresión o desgasificadores con reducción de presión. Uno son los desgasificadores a presión atmosférica y otros son los desgasificadores a vacío. Bueno, los desgasificadores a presión atmosférica normalmente se utilizan, algunos fabricantes los utilizan en asociación a los sistemas de mantenimiento de presión por transferencia de masa con bombas para eliminar aire de los circuitos. Bueno, normalmente se elimina el aire en un depósito de expansión o en algún otro depósito asociado al sistema de presurización. Llegan a un grado de subsaturación de solubilidad de los gases en el agua limitada. Y luego están los desgasificadores a vacío, que son aquellos equipos en los que conseguimos ya no solo que el agua que tenemos en la instalación a una presión determinada de 10 o 5 bares, por ejemplo, lo pasemos a presión atmosférica, sino que lo pasamos a vacío. Es decir, suelen trabajar entre menos 0,7, menos 0,5, menos 0,3, más o menos. Entre menos 0,3 y menos 0,7 bares de presión negativa, en vacío. Y normalmente suelen estar acompañados de un sistema de generación de turbulencia. Es como cuando abrimos la botella de Coca-Cola, quitamos la presión, pero si encima la agitamos, bueno, somos mucho más eficaces a la hora de eliminar el carbónico. Bueno, pues aquí lo mismo. Los sistemas de desgasificadores por vacío utilizan sistemas de turbulencia. En el caso de Neumatex, utiliza un sistema patentado que es un sistema ciclónico, en el cual se genera una turbulencia muy elevada y es capaz de eliminar, de disociar la mayor parte de los gases que hay disueltos en el agua. ¿Vale? Se genera vacío, ahora vamos a ver cómo funciona, y a su vez se genera una turbulencia. ¿Vale? Conseguimos prácticamente sus saturaciones, podríamos llegar a 0 mililitros por litro. Normalmente se suele dejar en 6, 7 mililitros por litro, es el índice ya óptimo de calidad del agua en una extracción. Mililitros de gases disueltos por litro de agua. ¿Vale?
no lo he dicho, pero normalmente estos desgasificadores también suelen incorporar unidades de reposición automática de agua que permite compensar fugas de la instalación con agua tratada, es decir, con agua previamente desgasificada. Metemos agua al circuito que ya está subsaturado en oxígeno. Ni metemos oxígeno, ni metemos nitrógeno, metemos agua sin gases. Vale. ¿Cómo funciona un desgasificador? Bueno, primero vamos a ver la composición y el funcionamiento. ¿Cómo funciona un desgasificador ciclónico vacío? Perdón, la composición primero. Bueno, un desgasificador a vacío es un equipo más o menos del tamaño, voy a decir, de una lavadora, 1 metro de altura por 0,8 metros de anchura, que soporta todos los componentes que lleva el aparato. El esquema de principio sería este. Un segundo, voy a captar aquí una ventana que tengo aquí, que si no me para. Vale, entonces nosotros le llamamos Vento. La marca comercial de Dumates es Vento, que es TechBox Vento, ¿vale? El TechBox es el grupo que incorpora todos los elementos de todos los componentes que forman el desgasificador. Vale, está compuesto básicamente de, si me quiere hacer caso, que no me hace caso la presentación, necesito. Vale, está compuesto de una válvula de admisión, la V1, esa que veis ahí remarcada en rojo. Bueno, perdón, no lo he dicho. La parte de arriba sería el retorno de instalación. Esta sería la circulación, iría en este sentido, en el sentido a derechas. La entrada del agua, esto sería una especie de bypass de 3/4 de pulgada, 1 pulgada máximo, no mucho más. En cualquier parte del circuito, un colector, en tubería de retorno. Esta sería la entrada, esta es la salida. Entonces, bypassamos una parte del agua a través del equipo. Bueno, entonces, hemos dicho que tenemos la válvula de entrada de aire, perdón, voy otra vez aquí, vale. Válvula de entrada de aire, perdón, de agua. La segunda sería la bomba de impulsión. Otra electroválvula a la salida de la bomba. Bueno, hay una válvula antirretorno un poco más abajo, hay unas válvulas de corte para aislar el circuito en caso de necesario, aislar el desgasificador en caso necesario. Bueno, entonces tenemos la V1, la bomba y la válvula de salida, de impulsión, la V3, ¿vale? Y a su vez tenemos en la parte central tenemos los depósitos desgasificadores, que en el caso de Dumates son dos depósitos, uno donde se genera el ciclón para aumentar la turbulencia, y el segundo de un poco mayor tamaño, donde permite que el aire que hemos disociado del agua, porque llegamos a vacío, ahora explico cómo funciona, suba y se elimine a través de un purgador que en la parte superior. Bueno, en la parte de salida de aire hacia el exterior, hacia la atmósfera, en el caso de Dumates cuenta con un presostato que se encarga de medir la cantidad de aire que sale cada vez que eliminamos, que se genera un ciclo. Cuando esta cantidad es muy pequeña, este presostato da orden a la electrónica de que pare el funcionamiento del aparato y lo mantenga en stand-by para no hacer un consumo eléctrico pues, que no es necesario en cuanto a la bomba, etcétera. Entonces, se mantiene en stand-by y una vez al día hace unos ciclos de funcionamiento para verificar si otra vez la instalación está con aire o no está con aire. Si no está con aire, sigue en stand-by. Si está con aire, vuelve a funcionar. Vale. También tiene esa es la parte de reposición de agua. Una electroválvula de agua con un control de agua por impulsos para compensar fugas y reposiciones de agua. Vale. El cuadro de control, por supuesto, en nuestro caso es el de, digamos, BrainCube Connect, con posibilidad de comunicación Modbus, comunicación Ethernet, salidas de alarmas, etcétera. Y, bueno, pues esto es en este caso, pues, controlado a través de un BMS. Vale. Vamos a ver ahora cómo funciona. El equipo en funcionamiento tiene básicamente dos fases de funcionamiento, la fase de vacío y la fase de presión. En la fase vacío lo que vamos a hacer va a ser coger agua en los depósitos, en ese grupo de depósitos que le hemos englobado en un rectángulo naranja que le llamamos VV, son los depósitos de desgasificación. Vamos a hacer que la presión baje ahí en esos depósitos, vamos a generar el ciclón para aumentar la turbulencia, la agitación del agua y generar la separación lo más eficaz posible. Y una vez que los gases están disueltos, perdón, están liberados, de estar disueltos pasan a estar liberados, vamos a volver a hacer que entre presión a ese depósito para arrastrarlos hacia el purgador que en la parte superior. Bueno, vamos por partes entonces, y eliminarlos. Bueno, lo primero que se produce es la apertura de la válvula de entrada de agua, la V1. ¿Vale? Segundo,
es la apertura de la válvula de impulsión, la V3. Empieza a funcionar la bomba, con lo cual ya estamos bypassando agua del circuito, parte de agua del circuito, lo estamos bypassando por aquí, pasa por estos depósitos, viene por aquí, va por la bomba y vuelve otra vez a la extracción. Este elemento FL que tenemos aquí es un diafragma, un reductor de presión, un elemento que es capaz de regular el caudal que está pasando desde la instalación a través del depósito, pasa por la bomba y vuelve a la instalación. Si somos capaces que la cantidad de agua que pase por esta válvula V1 sea inferior a lo que sea capaz de impulsar la bomba, lo que conseguimos es generar vacío en estos depósitos. Y esto es lo que hace el equipo. El caudal que sale a través de la bomba es mayor que el que entra a través de V1. Con lo cual, en la parte interior de los depósitos se genera vacío. Y al generarse vacío, bueno, es el ciclón, se genera una parte de ciclón, la turbulencia en el primer depósito y en el segundo depósito, que es más grande, los gases disueltos tienden a ir hacia arriba, para luego eliminarse a través de este purgador. Ahora vamos a ver la segunda fase. Esta es la fase de vacío. Ya tenemos vacío en el interior del depósito y hemos liberado todos los gases que podíamos liberar de esa parte de agua que tenemos en captura de ahí. En la fase de presión, lo que hacemos es la válvula V1 sigue abierta, la bomba sigue funcionando, sin embargo la V3 cierra. Al cerrar la V3, lo que estamos haciendo es, se me ha ido un poquito lo que quería hacer, la V3, vale, la V3 cierra. Lo que estamos haciendo es que la presión de la instalación, al tener abierta la V1, se está transmitiendo a estos depósitos y el aire que teníamos disuelto, perdón, que teníamos liberado ya, lo arrastramos hacia el purgador que hay en la parte superior, ¿vale? Y lo eliminamos al exterior, a la atmósfera. Y a su vez, el presostato está detectando la cantidad de gases que estamos eliminando. Si la cantidad de gases es muy pequeña ya, da orden a través de la electrónica. La electrónica entiende que la instalación está libre de gases para la bomba y se queda en stand-by. Al día siguiente va a hacer son 6 ciclos, hace 6 ciclos de funcionamiento. Si vuelve a detectar aire a través de ese presostato, lo pone otra vez en marcha. ¿Que no detecta aire? Seguimos en stand-by. De esa forma somos capaces de evitar que el equipo esté funcionando de forma continua. Vale, esto es lo que nos estaba explicando. En el Neumatest tienen varios modos de funcionamiento, esto es lo que le llamamos eco-out, que automáticamente el equipo pasa a modo stand-by porque ya la instalación está libre de gases. ¿Qué hace? Cuando ponemos en marcha un aparato de estos, normalmente se deja en un modo de funcionamiento permanente. Es decir, el equipo es capaz de calcular la cantidad de agua que tiene la instalación, cuánto agua es capaz de tratar en cada ciclo, cada ciclo viene a ser 20 segundos, y determina el número de horas que va a tardar en desgasificar toda la estación. En ese momento pasa al modo que llama eco-out. Ahí es el presostato el que decide si el desgasificador sigue funcionando o no sigue funcionando. Vale. Se me ha olvidado deciros que este tipo de desgasificadores a veces en el caso de Neumatest se pueden suministrar como equipos independientes, desgasificadores por depresión, a vacío, ciclónicos, o se pueden suministrar incorporados en los sistemas de mantenimiento de presión, los transferos TV, que ya incorporan sistema de mantenimiento de presión, es decir, expansión del circuito, mantenimiento de la presión, desgasificación y reposición de agua automática. Bueno, vamos a ver cómo funciona un equipo. Bueno, tengo aquí un vídeo grabado de la última puesta en marcha que hicimos. A ver si soy capaz de llegar a donde tengo que llegar, que tengo que quitar el... Ahora. Vale, tengo que quitar el puntero láser y ahora sí, entrar. Vale, este es un funcionamiento, un vídeo de cómo funciona un equipo real, puesto en marcha en Andorra hace 3 semanas más o menos. Voy a quitar el audio, que está un poco ruidoso. Lista de audio de salida, vale. Perdón, lo voy a parar para explicaros. Bueno, aquí veis, en este momento están los símbolos, la bomba, que os decía, la bomba está funcionando, la V1, que es la válvula de entrada de agua, está funcionando, y la V3, que es la válvula de salida de agua, está funcionando, está abierta. Las dos válvulas están abiertas y la bomba va funcionando. Quiere decir que a través de esos depósitos desgasificadores que tenemos en el interior del aparato, se está generando vacío. Bueno, pues en el momento que la V3 cierre, que va a cerrar en un momento determinado, y ahí ha cerrado, empezará a entrar presión de la instalación y eliminaremos los gases disueltos, los eliminaremos al exterior. Bueno, ahora vamos a ver en la siguiente, vamos a ver la siguiente pantalla. En la pantalla vamos a ver, en este punto de aquí, vamos a ver una E,
al lado del candado, que va a salir, y ese es el presostato, ese P seco que había ahí, el que determina que está saliendo una cantidad de aire importante y va a hacer que el equipo funcione de forma permanente. Ahora vamos a ver el grado de desgasificación al que está llegando este aparato. Bueno, este equipo la instalación estaba caliente, está en torno a menos 0,40 bares en fase de vacío. Ahora ya ha cerrado la válvula V3, están cogiendo presión de la instalación y cuando coge presión de la instalación, pues se me ha ido, ya se me ha ido un poco. Bueno, la presión vuelve a positiva al coger la presión de la instalación y elimina los gases que están disueltos. Ahora lo vamos a ver de una forma en la parte. Bueno, esto es el equipo, ahí hay una bomba, están los depósitos desgasificadores, ese es el depósito más grande, purgador, a la derecha el presostato, este sería el presostato, P seco, la válvula de emisión de aire y la válvula de salida de aire. Y esta sería la de válvula de rellenado. Sensor de presión de la instalación, hay un sensor de vacío también, en este caso el regulador de presión para ajustar el caudal. Y aquí en esta botella vamos a ver cada ciclo, pues la cantidad de aire que separa, que es capaz de eliminarse de la instalación. Bueno, ese es en uno de los ciclos. Tener en cuenta que las botellas de agua que tenemos ahí están en torno a 3 litros. O sea, los depósitos desgasificadores. Es decir, cada 3 litros de desgasificación que desgasificamos de la instalación, separamos esa cantidad de aire. ¿Vale? Otra vez. Bueno, pues ya seguimos. Ya he visto más o menos un momento, perdón. A ver si soy capaz de volver otra vez a... Vale. Bueno, vamos a ver la misma gráfica que teníamos antes para los separadores de microburbujas. ¿Qué ocurre en el caso de un desgasificador, en este caso atmosférico? Es decir, no hacemos vacío. Otra vez volvemos al mismo caso de la instalación de 2 kilos de presión, unos 15 metros de altura, que la tenemos llenada a 10 grados con agua de red a 10 grados y 55 mililitros de gases en ese agua que hemos llenado, de gases disueltos. ¿Vale? Calentamos. Como estos aparatos se instalan normalmente en retorno, vamos a poner que lo calentamos, que tenemos el agua ya a unos 65 grados aproximadamente, ¿no? Y bajamos la presión, en este caso ya a presión atmosférica. Bueno, pues en este caso, de acuerdo a la ley de Henry, pasamos de unos 55 mililitros de agua que tenemos en el punto de llenado, en el momento del llenado, perdón, he hecho patas, a unos 45 mililitros, que es la diferencia, diferencia que hay del agua a 10 grados y 2 kilos de presión al agua a presión atmosférica y 65 grados. ¿Qué ocurre con un desgasificador a vacío? Bueno, lo mismo, las mismas condiciones de trabajo, aumentamos la temperatura y bajamos en este caso la presión ya no atmosférica, sino a presión de vacío. Es decir, eliminamos en este caso 55 mililitros por litro. Es el equipo más eficaz con diferencia, los equipos más eficaces con diferencia para eliminación de aire de los circuitos son los desgasificadores por depresión a vacío. Vale. ¿Dónde se deben instalar estos equipos? Siempre en retorno, donde el punto de temperatura sea el más bajo posible, para que alcance un mayor grado de vacío. Hay que tener cuidado que el retorno no sobrepase unas temperaturas determinadas. Los desgasificadores Neumatex son capaces de llegar hasta temperaturas de retorno de 90 grados. Nunca se deben instalar, por supuesto, en agua sobrecalentada porque llegaría un momento que el agua va a hervir en el interior del depósito y eso no están previstos para ello los aparatos. Vale, ¿dónde se deben instalar en caso de frío? Bueno, pues también lo mismo, en retorno de instalación. Ya veis aquí hay dos tomas, la toma de entrada, la toma de salida, y es siempre recomendable dejar entre esas tomas un mínimo de 500 milímetros de separación para evitar un cortocircuitos hidráulicos. Vale. El campo de trabajo. Igual que la gráfica que veíamos antes decía que la parte gris oscura era el campo válido de trabajo de los separadores de microburbujas, en este caso el campo de trabajo de un desgasificador por depresión es toda la curva, toda la parte gris oscura y la parte gris clara. Puede trabajar en prácticamente cualquier condición de trabajo. En el caso de Neumatex, estos son los diferentes modelos de desgasificadores Vento Connect que hay en el mercado, que hay actualmente disponibles. Vemos que desde el V2.1, que es capaz de trabajar en un rango de trabajo desde 0,5 hasta un máximo de 2,5 bar, hasta el VI 25.1, que es capaz de trabajar desde 10,5 hasta 20,5 bares de presión. Es decir, un equipo con prácticamente 60 plantas de altura.
Bueno, hay algunos casos, unos ejemplos. Por ejemplo, hay un equipo con transferencia de masa y desgasificación, dos equipos, uno en frío y en calor, en la Torre Akbar, que están trabajando en torno a los 14 kilos de presión. Hay desgasificadores en DC Heat también que están trabajando en torno a los 15 kilos de presión también. Bueno, el campo de trabajo es prácticamente ilimitado. En esta curva vamos a ver la diferencia de la eficacia que tenemos entre los separadores de microburbujas, los desgasificadores atmosféricos y los desgasificadores a vacío. Vemos que la diferencia es abismal también. Aquí estarían los purgadores, que es lo que muchas veces tenemos en la instalación. En ese caso, pues es habitual que una instalación de ese tipo tenga muchas veces problemas de aire, ¿no? En los puntos altos. Y el aire es un problema importante porque no solo es que es molesto para el usuario que está en el último piso porque los radiadores o los fan coils no le funcionan, sino que también restamos eficacia a la capacidad de conductividad, de conducción térmica o de transporte de energía térmica del agua. El coeficiente el calor específico del aire no tiene nada que ver con el del agua, es muy inferior. Entonces, si tenemos un agua con muchas burbujas en circulación, pues es un agua poco eficaz para transmitir energía. Por otra parte, producimos devastación en muchos elementos móviles, en válvulas, se produce oxidación, ¿no? Y unos problemas que son importantes y que son fáciles de solucionar con estos sistemas. Muchas veces nos vemos también, hemos visto que se instalan separadores de microburbujas en máquinas de frío. Sí que es cierto que muchas veces se utilizan como separadores de lodos también, separadores de microburbujas combinados, que existen equipos de este tipo, pero cuando llega un momento que por sección y por precio es mucho más eficaz ir a un sistema para eliminación de aire, un desgasificador por depresión, que un separador de microburbujas, uno o varios. Vale, para que os hagáis una idea del campo de trabajo, he dicho en cuanto a presiones, pero no he dicho en cuanto a volumen de agua. Los fabricantes, la mayor parte de los fabricantes consideran que un equipo es válido para tratar un circuito de agua de hasta 300 metros cúbicos. Más o menos viene a tardar depende un poco el volumen, etcétera, del circuito, pero viene a tardar en torno a 10 días de trabajo del separador para dejar la instalación completamente libre de aire. Bueno, las conclusiones, ya no me extiendo más. Bueno, lo fundamental es, perdón, que me ha salido una pantalla aquí, que no es mía. Vale, ya está. Lo fundamental es que las instalaciones sean cerradas, que tengan las mínimas entradas de agua posible. Es decir, que los rellenados sean controlados, que nunca tengamos rellenados absolutamente incontrolados de agua y que tengamos seleccionados unos vasos de expansión suficientemente precisos, de calidad y bien seleccionados. Para evitar los problemas de aire, lo que tenemos que conseguir es su fracturación, es decir, que el aire disuelto pase a estado libre. Y lo conseguimos con los desgasificadores por depresión, básicamente. Bueno, los purgadores, por supuesto, ya no he hablado de la calidad de los purgadores, pero todos sabemos que hay, digamos, dos calidades de purgadores. Unos muy malos y unos muy buenos. No hay intermedios. Por favor, utilizad los muy buenos. Los muy malos no valen para nada. Es gastar dinero en balde. Si tenemos instalaciones de baja altura y donde las condiciones de velocidad de paso del agua sean relativamente bajas, 1,5 metros por segundo, etcétera, bueno, pues los separadores de microburbujas son una muy buena opción también, en muchos casos. Pero la solución definitiva son los separadores, los desgasificadores por vacío. Son realmente mágicos. Yo creo que si hay algún mantenedor aquí en el foro, sabe que y tiene experiencia, habrá visto que los problemas de aire de un circuito de calefacción, la típica reforma de calefacción, en los puntos altos de la instalación, un separador de microburbujas, un desgasificador por depresión los elimina en 5 o 6 días prácticamente. Los usuarios no tienen que volver a purgar más la instalación en toda la campaña de calefacción. Por eso digo que son absolutamente mágicos. Nosotros muchas veces los prestamos para que el instalador se los deje al usuario final, que muchas veces el usuario final no entiende por cómo es posible que un aparato que esté instalado en el punto más bajo del circuito sea capaz de quitarle el aire a él que vive en el piso 18. Bueno, pues una vez prestado el aparato, al de un mes el equipo está vendido 100% seguro. Bueno, sin más no quiero extenderme, damos paso a las
preguntas. Si tenéis cualquier consulta, o ahí os dejo mi correo electrónico, mi nombre, mi teléfono, creo que lo tendréis mucha gente. Si no, a través del correo electrónico me mandáis un mail y os contesto la pregunta y os doy mi teléfono. Muchas gracias, Antonio. La verdad que la presentación ha sido estupenda y súper formativa. Eres un crack en esto de la presurización y limpieza de circuitos. Y sin más, pasamos al turno de preguntas. Voy a poner la cámara ya. Sí, hay una primera pregunta que es ¿qué volumen de agua son capaces de gasificar los ventos? Vale, la gama a partir del V4, el V2.1 es un desgasificador pensado para instalaciones muy pequeñas. A partir del V4 están pensados para desgasificar hasta volúmenes de agua de 300 metros cúbicos hora. Por supuesto que sí, cuanto menos volumen de agua tengamos en el circuito, más rápido se producirá la desgasificación. Pero todos los fabricantes, yo creo que ahora, tanto Neumatex como otros fabricantes del mercado, hablan de 300 metros cúbicos hora para la desgasificación con un único aparato. Siempre es posible poner dos si son instalaciones de más volumen, 2 o 3, pero bueno, lo normal es uno para 300 metros cúbicos hora, que ya es una buena instalación. Tenemos otra pregunta que es ¿cuál es el consumo de los desgasificadores? ¿Son económicamente rentables? ¿Consumo eléctrico? Sí. Me imagino que se refiere al consumo. Pues más o menos la potencia de media, depende de los modelos, ¿no? Pero pueden estar en torno a 1,5 kilovatios de consumo de la bomba. Pero lo que he dicho anteriormente, que estos equipos son inteligentes en el sentido que saben la cantidad de aire que eliminan. Es decir, son capaces de poner el equipo en el estado stand-by cuando la instalación está libre ya de aire. Lo que hay que preguntarse no solo es el consumo de los equipos, sino es ¿cuánto consumimos de más si tenemos un problema de aire, si tenemos burbujas en circulación? ¿Cuánto nos consumen nuestras calderas, nuestras máquinas de frío, nuestras bombas perdón, que no sale esto aquí otra vez, nuestras bombas porque tienen cavitaciones, etcétera? Pero el equipo es capaz de situarse en stand-by en el momento que la instalación está libre de gases. Otra pregunta es, si tenemos un circuito de bomba de calor a 2 tubos, ¿dónde podríamos el separador? ¿En impulsión o en retorno? El separador yo lo pondría siempre en el punto más caliente, es decir, en la parte de calor de la bomba de calor. Es donde más aire vamos a conseguir eliminar. Vale. Hay una pregunta que es si se pueden enviar el vídeo del webinario. Sí, si contacta con Antonio, con Indelcasa o con nosotros, le podemos enviar un link para que se lo descargue, pero le reiteramos que lo tenemos en nuestra página web. Mañana a primera hora ya estarán en nuestra página web y también en YouTube. No hay ningún problema. Si quieren que descargárselo en el ordenador, nos envía un correo y le enviamos un link por un WeTransfer o alguna cosa de estas. Hay otra pregunta. Teniendo en cuenta que puede funcionar en calor en invierno y frío en verano, pero la pregunta solo no está hecha. Vale. Otra pregunta. ¿Sería recomendable entonces mantener purgadores y separadores de microburbujas durante toda la vida de la instalación? Sí, absolutamente. El purgador es imprescindible, por lo que he comentado antes, porque los purgadores automáticos, además de eliminar esas bolsas de aire que se producen en la instalación, su misión fundamental es permitir que salga el aire cuando llenamos el circuito y permitir que entre el aire si tenemos que vaciarlo. Por lo tanto, es imprescindible. Eso por una parte. Y segundo, el desgasificador, los separadores de microburbujas son equipos en línea. Una vez que los instalamos, pues tienen que estar instalados. Si estamos hablando de un desgasificador, sí es cierto que muchas veces nos han preguntado, ¿y podríamos tener un equipo portátil que yo creo que algún fabricante incluso los alquila para poner en un circuito el desgasificador en la instalación, eliminar el gas, dejar la instalación ya en unas condiciones buenas de calidad de agua y me lo llevo a otra instalación? Pues sí, es perfectamente válido, pero en el momento que haya una entrada de agua por un llenado, imaginemos que el vecino del tercero se le ha roto un radiador y viene el fontanero de turno, vacía la columna, vuelve a llenar, pues ya hemos metido otra vez aire en el circuito. Si no hay un equipo que lo detecta, porque el equipo lo va a detectar, si está permanentemente instalado, al día siguiente cuando haga un test de cantidad de aire en la instalación,
va a ver que va a hacer 6 ciclos y en los 6 ciclos va a estar saliendo aire, con lo cual se va a poner a funcionar. Y ese agua que alguien ha rellenado, ese fontanero que ha reparado ese radiador, pues lo va a tratar otra vez. Si no lo tenemos permanentemente puesto, pues el equipo, la estación va a estar con gases, con aire. Y bueno, es una cuestión, yo creo que es un equipo para estar permanentemente en los circuitos. Vale. Hay otra pregunta que es, ¿hasta qué altura manométrica son capaces de desgasificar y a qué temperaturas mínimas o máximas? Bueno, nuestros equipos trabajan desde instalaciones de 0,5 bar hasta 20,5. Es decir, ya he hecho edificios de altura de en torno a 65 plantas, perdón, de altura de 3 metros de cada planta. En cuanto a las temperaturas, desde 5 grados centígrados hasta 90. Cuando se configura el aparato, en la puesta en marcha hay una de las pantallas que te pregunta el tipo de temperatura, rango de temperatura. Por una parte te pregunta si tienes de 5 a 70 grados, que es lo más habitual, o si tienes de 70 a 90. En esas condiciones de trabajo, 70 a 90, los equipos funcionan, pero en unas condiciones de vacío diferentes. Otra pregunta, esta te va a gustar, es para una instalación de 40 viviendas, ¿qué precio tendría el equipo adecuado? Depende de la altura del circuito. No es más por número de viviendas, sino por la altura del circuito. Los precios de los equipos van en torno dependen de la presión de trabajo a lo que puedan llegar. Pero voy a decir en torno a unos 5.000 euros. 5.500, depende un poquito. Entre equipos que hay de 2.800 euros hasta equipos que hay de 20 y tantos mil. Depende de la presión de trabajo. Pero la media estamos entre los 4.000, 5.000 euros más o menos. Otra pregunta es, si ya tenemos acumulado aire en las partes altas, ¿en cuánto tiempo podemos eliminarlo con un equipo Vento? Bueno, depende de la cantidad de aire que tenga, pero te digo que básicamente en 2 o 3 días si es una instalación convencional que no tenga esos 300 metros cúbicos que recomiendan los fabricantes, pero es una instalación convencional de 100 metros cúbicos de instalados o 50 en 3 o 4 días la instalación está libre de aire. Es una cuestión de probarlo. Ya he dicho, lo he comentado, que nosotros en muchos casos prestamos los equipos con la condición, lógicamente, que se devuelvan en condiciones adecuadas si no lo quiere el usuario, simplemente para que el usuario final vea su eficacia. A todos los que hemos prestado, os aseguro que todos los hemos vendido. Otra pregunta es consultar si los desgasificadores podrían ser de utilidad en circuitos de agua desmineralizada para la eliminación del CO2 disuelto. Pues ahí me vais a pillar. Me cabe la duda. Si es agua desmineralizada y tiene CO2 disuelto, efectivamente, el equipo lo va a eliminar, porque elimina todos los gases, no solo el aire, elimina todos los gases que hay disueltos, porque las condiciones de la ley de Henry no solo se limitan al aire, se aplican a todos los gases y, por lo tanto, al CO2. Lo que no tengo muy claro es las condiciones del agua desmineralizada. Estos aparatos están formados en partes por latón, en partes por acero al carbono, algunas partes de inoxidable. Entonces, depende de la calidad del agua desmineralizada, es un agua que puede ser agresiva. Y entonces habría que tener en cuenta un poco las condiciones de ese agua para ver si el equipo es válido o no es válido o se va a deteriorar en poco tiempo. Vale. Hay otra pregunta que es que si tenemos instalaciones de 4 tubos, ¿se podría utilizar un solo equipo con un juego de válvulas para que funcione alternativamente en uno o en otro circuito? Se podría hacer perfectamente con un juego de válvulas. Hacer un doble bypass, una la parte de los 2 tubos de frío y otra la parte de los tubos de calor. Pero tiene que haber alguien encargado en mantenimiento mediante un procedimiento de que cada cierto tiempo vaya a abrir unas válvulas y a cerrar las otras. Luego hay otro inconveniente en este caso. El inconveniente es que eliminamos la funcionalidad que tienen los equipos como sistemas de reposición de agua. El equipo es capaz de reponer agua de una forma controlada, es decir, en función de la presión que tenga o en función de un vaso de expansión con compresor o con transferencia de masa con sensor de nivel, es capaz de recibir una señal
y aportar agua cuando lo necesite. Esa funcionalidad, en el caso de que tengamos una instalación a 4 tubos y solo utilizamos un desgasificador, no va a ser válida. Pero como desgasificadores, sí. Vale. Tenemos otra pregunta que es, si se instala un desgasificador, ¿se podrían eliminar todos los purgadores? No, no, imposible. El purgador, bueno, cabría la posibilidad de si tenemos válvulas en la parte superior para abrir y cerrar, pero vamos, realmente no merece la pena. Es mejor poner una serie de purgadores. La mayor parte de los purgadores, la mayor parte de los purgadores sí los podríamos eliminar. Deberíamos dejar los que están en los finales de columnas, en las partes altas, que son los que realmente van a permitir esa funcionalidad de entrada de aire cuando vaciemos o salida de aire cuando llenemos. El resto de los purgadores que hay en los radiadores, que a veces veo purgadores automáticos en los radiadores, purgadores automáticos en las salas de máquinas, en las partes a alturas de 50 metros de altura y se ven purgadores automáticos en las tuberías rectas. Pues esos purgadores se pueden eliminar totalmente con un aparato de este tipo. Hay una persona que te ha aceptado lo de la préstamo. Lo del préstamo. Sí, y dice que si luego no saca bien el aire, que si devuelves el dinero. No, lo que devuelvo, yo no lo, perdón, Indelcasa no lo va a cobrar. Hombre, depende de qué cliente, si es un cliente que no conocemos de nada, pues Indelcasa lo que hacemos es a los clientes más o menos habituales o que tenemos cierta relación comercial con ellos, en muchos casos hemos prestado un aparato para verificar su funcionamiento en una instalación y si la instalación, más que por el mantenedor, sea el usuario final, el que decida si en sus puntos altos sigue teniendo los problemas de aire que tenía antes o no. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es cobrarlo. Es decir, no pedimos el dinero por adelantado. Vale. Con lo cual no voy a devolver nada, nada que no hayamos cobrado. Bueno, hay otra pregunta que ¿es válida la desgasificación por vacío en instalaciones de refrigeración con fluido caloportador en negativo? Por ejemplo, mezclas de glicol. El aparato creo que es capaz de funcionar hasta mezclas de glicol del 50%. Pero espera, te lo digo ahora que lo tengo aquí en la tarifa. Lo estoy hablando de memoria, pero creo que llegan al 50%. Entonces, entiendo que sí. Desgasificadores por depresión, Vento. Aditivo antihielo hasta un 50%. Por lo tanto, sí. Es capaz de eliminar los gases disueltos en esas condiciones de temperaturas negativas y, bueno, de hecho, dentro de la gama de los desgasificadores de Neumates, la gama Vento, hay dos, dependiente de los modelos, hay dos versiones, versión calor y versión frío. La versión frío, lo único que tiene, la diferencia que tiene con la versión calor es que está aislado térmicamente para evitar condensaciones. Perfecto, Antonio. Pues no tenemos ninguna otra pregunta. Vamos. Sí, la persona que preguntaba esto es, pero con temperatura negativa, decía. Sí. Ah, vale. Están aislados los equipos, o sea que se pueden mantener. Me imagino que si tendría que consultar con el jefe de producto en fabricación si aguantarían por debajo de menos 10 grados, que es la temperatura mínima a la que creo que están previstos el trabajo de estos aparatos. Hasta ese límite creo que no habría problema. Temperatura, perdón, un momentito. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Estamos hablando de temperaturas mínimas de 0 grados centígrados. O sea que igual tendría que hacer la consulta. Si me transmite por el correo electrónico esta persona, yo me encargo de averiguarlo. Nuestra experiencia no ha sido nunca en instalaciones de calor o instalaciones de frío, pero siempre en temperaturas positivas. Tendría que consultarlo con el fabricante a ver si realmente por debajo de esos 0 grados que me marcan como temperatura de trabajo mínima podrían funcionar. Perfecto. Pues cualquier consulta que tengan, envíennos por favor un correo, bien directamente a Indelcasa o a nosotros, y de alguna forma coordinaremos para darles la respuesta inmediatamente.
Les reitero que muchas gracias por asistir al webinario otra vez. Por favor, cuídense, que parece que ya estamos viendo la luz al final del túnel y la salud es lo más importante. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias.